Mi nombre es Miriam Gisela Cedeño Velarde. Nací en 1956 en Panamá y este es el camino que la danza me dio. La danza llegó a mi vida cuando una amiguita mía, que yo quería hacer todo lo que ella hacía, si jugaba béisbol, yo quería aprender eso, si tocaba guitarra, yo también. De hecho, aprendí a tocar guitarra por ella. Y ella bailaba ballet. Y entonces un día me invitó a que viera una clase y yo fui, vi la clase, le dije a mis papás que me metieran, que me gustaba mucho y así llegué a la danza. Sí, desde muy temprano, digamos, ella se inclinó por cosas artísticas, ¿no? Y entonces pienso que a medida que fue creciendo, no sé si mi mamá, mi papá o alguien pensó en que ella debiera tomar clases de ballet, ¿no? Y entonces, pues eso fue como la sentencia para ella, porque ella desde ese momento siguió esa carrera y nunca se detuvo. En realidad mi mayor inspiración yo pienso que también fue al inicio de cuando yo empecé a bailar, porque después que ya yo estaba en las clasecitas de ballet, yo fui a ver una función de ballet y no recuerdo de qué escuela sería. Pero ver a las niñas bailando, los trajes, cómo se iban moviendo por el escenario, las luces, en realidad eso fue lo que me inspiró a bailar. No fue ni siquiera más adelante que yo tuviera alguna bailarina que me inspiró, no. Eso fue la primera función de ballet que yo vi de una escuela de la localidad que me inspiró a seguir bailando y a querer ser parte de eso. Yo pienso que mi mayor apoyo a través del tiempo fueron mis padres y mi familia. Mi mamá tenía muchas tendencias artísticas, ella pintaba, hacía esculturas, cerámica y ella siempre le gustó que nosotros todos practicáramos algún tipo de danza. Luego mi papá, pues que era el que trabajaba y nos apoyaba económicamente para todo, él siempre también apoyó que tuviéramos alguna actividad fuera del colegio. Bueno, mi formación como estudiante de ballet, te puedo decir que fue bastante feliz, porque yo inicié como a los 9 años, o sea, yo no empecé de chiquitita y entonces yo veo que muchas niñas ya a los 9 años están aburridas y ya se quieren salir, pero yo estaba empezando. Entonces yo empecé en la zona del Canal con una profesora que se llamaba Ana Ludmila G. Pero ella se fue para Estados Unidos, se retiró y le dejó la escuela a la profesora Ginela Vázquez y Teresa Mann. Entonces, ellas fueron las dos primeras maestras panameñas que yo tuve. Posteriormente, yo sí me quedé ya con la profesora Ginela Vázquez en su escuela, participé de lo que fue el inicio de el ballet concierto universitario, por ahí por el año 68, que a pesar que participábamos de funciones, éramos estudiantes. Ahí fue donde yo conocí a Gloria Barrios, Lelis Reyes, María Rebeca Dimas, Zuleika Cedeño también, todas estas maestras que son ahora dueñas de escuelas y que en esa época éramos niñas aprendiendo ballet. La profesora Ginela fue la maestra que más años me enseñó, por lo que me enseñó casi todo lo que uno aprende en los primeros años. Y también tuve la oportunidad pues, de tomar clases con la profesora Josefina Nicoletti, con la profesora Teresa Mann, Julio Araúz. Y bueno, fue una época muy feliz porque para mí nunca fue de esfuerzo el ballet, a pesar de que sí lo es y sí aprendí a pararme en puntas y sí dolía y todo eso, pero yo por alguna razón eso no fue algo que me impactara o que yo siquiera recuerdo. Para mí esos años de estudiante fueron sumamente felices, como también lo fueron
Bueno, quizás no fueron tan divertidos los primeros años con los maestros soviéticos porque la técnica era muy difícil, la técnica Vaganova, y ellos eran muy exigentes. Sin embargo, mirando hacia atrás, es una de las épocas que yo más valoro. Yo empecé a bailar profesionalmente en 1972, cuando el Ballet Nacional de Panamá tuvo sus inicios. Me retiré en 1995 en Venezuela, donde bailé mis últimos años con el Ballet Nuevo Mundo de Caracas. Mis inicios fueron con el Ballet Nacional de Panamá y los maestros soviéticos que durante 6, 8 años, ahora no tengo claro cuántos años son, pero ellos estuvieron a cargo del Ballet Nacional en sus inicios. Ahí fue donde yo empecé en realidad a entrenar horas. Empecé de cuerpo de baile, fui subiendo a solista, de ahí también pues a bailarina principal. A veces nos mandaban los recortes de periódicos, las fotografías, etc. Entonces eso era un gran orgullo, ¿no? De que ella ya estaba, inclusive en su época de estudiante, ya estaba trabajando pues en ciertos espectáculos pues públicos, ¿no? Eso, y fuera de Panamá, ¿no? La mayor parte de mi carrera la hice en Panamá, aunque tuve las pausas, por ejemplo, de los 4 años que me fui a Brasil. Allá también bailé con el Palacio de las Artes de Belo Horizonte. Mientras estudiaba, tomé clases con maestros muy buenos en esos 4 años. Y también el tiempo pues, que estuve afuera, el año que estuve con el Ballet de Cuba, que estuve allá, o sea, todo ese tiempo era bailarina del Ballet Nacional, pero hacía pues estas pausas para poder participar de eventualidades artísticas en otros lugares y también para poder hacer mi carrera universitaria. Pero en ese tiempo nunca dejé de bailar. Yo creo que la danza era una pasión para ella y eso es todo lo que ella siempre quería hacer. Yo sí recuerdo que ella vivía por la danza. Eso era todo lo que le importaba a ella. Bueno, mira, Miriam como bailarina tenía un ángel escénico muy lindo. O sea, era preciosa en escena, muy atractiva en escena. Vamos a poner una chica, en primer lugar, muy dinámica, muy inteligente, muy amplia, abierta, muy artista, muy emprendedora inclusive, muy amiga, muy profesional. Yo, cuando me gradué de la escuela secundaria, yo entré a la Facultad de Medicina, yo hice 2 años de la Facultad de Medicina y esa época coincidió cuando ya yo estaba bailando roles de solista en el Ballet Nacional, porque yo entré al Ballet Nacional bien joven y cuando yo me gradué, que fue como a los 17 años, ya yo estaba bailando ballet y ya en esa dinámica de tener que pasar todos esos exámenes difíciles en la Facultad de Medicina. Entonces, un factor determinante fue que yo me gané una beca por recomendación de Dame Margot Fonteyn para ir al Royal Ballet School. Inicialmente yo no quería ir porque no quería interrumpir mi carrera de médico y yo decía, esto voy a perder 1 año, voy a regresar y va a ser más difícil y se me va a ir todo mi grupo de estudio y yo no quería ir, pero en realidad fueron mis padres, que por eso yo siempre les reconozco a ellos ese apoyo, pero ellos me dijeron que en realidad ya yo había dedicado tanto esfuerzo al ballet y que eso era una oportunidad única en la vida y que quién le decía que no al Royal Ballet School con una recomendación de Margot Fonteyn. Entonces yo me fui para Londres. Allá estuve 1 año, no fue fácil porque tuve que cambiar de técnica rusa, Vaganova, a la técnica inglesa del Royal Ballet.
Entonces fue un año bastante difícil, pero por el clima también y todo era diferente. No me fue fácil, pero ese año fue importante porque yo sí decidí que quería bailar. También decidí que quería estudiar. Entonces en mi mente yo lo que estaba tratando de ver es qué es lo que puedo estudiar que sea compatible con la danza, que no sea tan exigente como la medicina, pero que también sea de ciencias, porque eso era lo que me gustaba. A mí me gustaba la fisiología. Yo viví mucho la dinámica de mi papá ayudando enfermos y eso era algo que para mí era importante que yo pudiera hacer también. Entonces ese año fue crucial porque yo decidí que yo iba a bailar, que yo quería ser bailarina y que tenía que ver nada más cómo iba a incorporar otra cosa. En realidad fue una maestra del Royal Ballet School la que me dijo, pero ¿por qué no estudias una carrera más corta, menos exigente? Y ella me regaló un libro de carreras y ahí estaba la fisioterapia. Entonces esa fue la primera vez que yo pensé, bueno, esto pudiera ser algo que yo pudiera estudiar, es más corto, en lo que estoy estudiando esto, no tengo que dejar de bailar. Y así fue. Yo empecé a dar clases desde los 18 años. La mayoría de las bailarinas y bailarines dábamos clases en las tardes, bailábamos en la mañana y eso nos ayudaba a compensar los salarios. Entonces, recuerdo que las primeras clases que yo di, la profesora Nitzia Cucalón me pidió ayuda con una de sus clases y bueno, a mí me gustó, a ella también, y yo quedé como de asistente de ella. Cuando ella no podía dar las clases, yo las daba. Y acto seguido, la profesora Vera Bonfort, que es como la que empezó el TAP en Panamá, ella tenía una escuela en la zona del Canal, que era donde yo vivía, y yo comencé a dar clases a ella, me contrató de maestra de esa escuela de ballet, porque ella daba las clases de TAP, y entonces yo le daba las clases de ballet. Esa fue la primera escuela donde yo empecé ya a trabajar bastantes más horas y más tiempo, y tuve oportunidad de enseñar a niñas principiantes y avanzadas, y esa fue quizás mi primera experiencia enseñando. Como te dije, yo pues inicié tarde mi preparación en danza. Sin embargo, Miriam supo lo que rescato de todo lo que aprendí de ella es que si uno quiere, puede, pero hay que tener disciplina en la vida. La verdad es que nosotros le temíamos a Miriam. Ella era el terror de las maestras de ballet. Había unas maestras que eran un poco más divertidas, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, Miriam era muy disciplinada y nosotros sabíamos que con ella estábamos aprendiendo. Así que yo tengo mucha gratitud hacia Miriam, porque realmente gracias a lo que ella me enseñó, gracias a que era estricta, gracias a que era exigente, porque era muy exigente cuando enseñaba, pude bailar, pude realizar mi sueño, bailar. Luego en el Ballet Nacional también tuve la oportunidad, pues cuando se necesitaba, de ayudar con clases, de ayudar con ensayos. En el DEXA, después que regresé de Brasil, me pidieron que dirigiera la sección de danza del Departamento de Expresiones Artísticas. Ahí trabajé alrededor de 5 años y tuve la experiencia de trabajar con adultos que nunca habían hecho ballet. Así que de ese grupo han salido varias personas que se han dedicado al arte, no necesariamente el ballet o la danza, pero algunos son promotores de teatro, otros son músicos, otros se han dedicado al baile, y Wandili fue una de mis estudiantes y después se especializó en danza moderna o contemporánea y siguió estudiando. Entonces ese fue un trabajo muy bonito y tuve pues una experiencia diferente ya de trabajar con adultos. Pero yo te diría que la experiencia de docencia es algo que ha estado paralela a mi actividad como bailarina.
Y bueno, después que regreso de Estados Unidos también, ahora actualmente doy clases en la Escuela de Danzas Teresa Mann y he retomado lo que es dar clases a estudiantes de diferentes niveles. Ella acaba de regresar a Panamá y nosotros necesitábamos una buena maestra de ballet, principalmente una buena maestra que ejerciera la disciplina, que supiera ballet, que tuviera mucha experiencia, tanto como bailarina y como maestra. Ella acababa de llegar a Panamá y yo me reuní con ella y la invité. Necesitábamos una persona fuerte, que tuviera carácter y que fuera disciplinada y que fuera organizada y pues que tuviera toda esta experiencia que ella tiene de bailarina, de maestra. Así es que nos pareció perfecto. Que recuerdo que mi teacher no vino y ella me dio la privada y cuando me llegó a dar las correcciones yo quedé como en shock por los detalles y tantas cosas que nunca me habían dicho, que yo no sabía cómo las veía, el trabajo de los brazos, las piernas. Yo no tengo mucho andador y ella me dijo como, mira, si pones un poquito más la pierna en este ángulo parece que tienes más y así, y yo quedé como wow. Los mentores yo tendría que ponértelos en etapas también, porque por ejemplo la profesora Ginela Vázquez fue crucial cuando yo estaba empezando. Primero que fue mi primera maestra que me enseñó con una técnica que era la técnica del Royal Ballet School y era una técnica reconocida mundialmente, que posteriormente todo mi aprendizaje de ballet se va a basar en eso. Ella fue la que me recomendó para el Ballet Nacional, o sea que ella fue guiándome hacia lo que era la vida profesional. Entonces, dentro del Ballet Nacional, ella también era bailarina del Ballet Nacional, siempre estaba, como quien dice, cuidándonos y viendo que estuviéramos bien, pues que estuviéramos contentas y que estuviéramos siendo apreciadas, como nosotros también apreciar lo que estábamos haciendo. Como la profesora Raiza Gutiérrez, la profesora Joyce Vives, la profesora Nitzia Cucalón de Martín, todos fueron ejes, la misma Teresa Mann y Ginela Vázquez, que también estaban dentro de la compañía, Josefina Nicoletti, y no solamente en el sentido de que me pudieran decir qué hacer, pero es que fueron ejemplo de dedicación, de disciplina y quizás mucho de lo que se adopta después o de lo que yo adopté como mi práctica como bailarina se lo debo a ellas, que no solamente fueron mis profesoras, pero también fueron un ejemplo que yo pude seguir. Y finalmente, cuando siempre había un ángel en el extranjero, que también me podía ayudar. Cuando estuve en Venezuela, por ejemplo, Sandra Rodríguez, o sea, yo tuve que cambiar, no ya de técnica clásica, es que pasé de ser bailarina clásica a contemporáneo. Entonces ahí tuve que cambiar todo un estilo y yo creo que en el fondo yo no sentía que yo era muy capaz de hacer eso, pero ahí es donde viene el trabajo de un mentor, un director, que te hace sentir que tú puedes y que lo puedes hacer bien. Entonces, para mí, ella en esa etapa y en Venezuela fue crucial. Margot Fontaine en Inglaterra, porque yo era tan joven y todo me asustaba y era muy insegura, y aunque ella no directamente hizo nada, por ejemplo, de llegar o darme una clase o algo, pero su presencia atrás de nosotros, de todas las que fuimos y que ella nos consiguió esos cupos, su presencia en esa escuela fue también para mí muy importante, como lo sé que lo fue para las 5 personas que pudimos aprovechar esa beca. Bueno, una cosa que yo pienso que es un factor en común de los mentores que yo tuve y de lo que yo siento que yo le saqué a la danza es el código de trabajo. En el ballet no es nada más tener el talento y las condiciones o el potencial, es que hay que tener una ética de trabajo. Uno tiene que aprender que uno tiene que trabajar al máximo.
Uno aprende que la disciplina es crucial, el respeto, la puntualidad, la integridad, el compañerismo, el trabajo en grupo. Todas esas cosas, yo pienso que en el caso de mis mentores, ellos fueron impecables en eso. Entonces, yo creo que quizás eso es lo que yo te puedo decir que ellos me pasaron. También me ayudó muchísimo la fisioterapia con la danza, porque entonces yo entendía mejor cómo podía preparar mejor mi cuerpo para rendir mejor en la danza. Ahí fue donde yo empecé con todos estos temas de preparación física, y ahí es donde todos mis compañeros dicen que si yo no tenía una pesa en el tobillo, yo no era nadie, pero era porque yo entendía que la preparación física era muy importante. Entonces, todos esos ejercicios que yo fui elaborando en aquella época, que son los que uso hoy con mis estudiantes, todos vinieron después de mis estudios como fisioterapeuta. Considero que la profesora Miriam Cedeño ha cambiado en la Escuela de Danzas Teresa Mann la mentalidad de cómo entrenar. No solo basta con hacer múltiples clases de ballet, sino que también debemos hacer cross-training, que significa entrenar el cuerpo de una forma opuesta al ballet, de manera que fortalezca todo el cuerpo. De esa forma prevenimos lesiones. Con su clase de acondicionamiento físico, ella logra fortalecer los músculos que necesitamos al bailar, de manera que las alumnas puedan continuar mejorando su técnica fuera de clases de ballet. En esta clase, ella nos habla de cómo nuestro cuerpo crea tractos neurológicos después de repetir movimientos múltiples veces. He ahí la importancia de entrenar correctamente, para que el cuerpo adquiera los tractos correctos y se facilite la técnica creando memoria muscular. Yo pienso que todo lo que yo he podido lograr a partir de la danza, que fue mi carrera, vivir en otros países, entender otras culturas, lograr metas difíciles en otros lugares, que no es Panamá y donde no tengo familia, ni tengo apoyo, ni tengo amigos, ese código es lo que me ha dado a mí la fórmula para lograr cosas, superar obstáculos y cumplir con las cosas que he querido hacer después. Que dentro de ese código está disciplina, respeto por mí, por el maestro, por mis compañeros, puntualidad, integridad, tener palabra. Casi todo lo que hago, lo hago en función de eso. Que de todo lo que yo aprendí, de todo lo que yo hago, ¿qué servicio puedo ofrecer? ¿En qué puedo ayudar a las personas? Lo que yo quisiera es que ellas se expresaran, se pudieran expresar con libertad y con entusiasmo, con pasión, con amor. ¿Por qué? Porque yo pienso que lo que tú vayas a escoger hacer en la vida, y puede que no sea el ballet, así como el ballet fue mi camino, pero yo aprendí ese código empezando. Pude no haber sido bailarina, pude haber sido doctora o simplemente dedicarme nada más a la terapia. Pero lo que yo quisiera que mis estudiantes aprendieran es ese código y aprender a encontrarse dentro de ellas qué es lo que las inspira, qué es lo que los mueve, qué es lo que ellos tienen en la sociedad, en la vida, que ellas pueden encontrar ese camino para expresarse y ser felices. Bueno, ¿cómo me describiría? Mira, hay tantas palabras, porque no pudiera decir ni siquiera en una. Compromiso. Chinche. Un chinche. Precisa. Mentor. Amiga. Disciplina. Exquisite. Determined. Supremamente talentosa. Dedicación, yo diría que es una palabra que se me ocurre, ¿no? Sincera. Disciplinada. Amorosa. Amazing, an amazing dancer. Inspiring.
El camino que la danza le brindó a la profesora Miriam Cedeño fue verdaderamente admirable. Su determinación, dedicación, valentía, talento y estudios hacen de ella una figura muy importante en la danza panameña. Su personalidad tan cálida y solidaria la hacen buscar siempre las mejores oportunidades para sus estudiantes. Es innegable la pasión de la profesora Miriam por todo lo que hace, ya sea en el ámbito de la fisioterapia o de la danza. Compartir e inculcar un código de trabajo en cada persona que la acompañó y sigue acompañando en este camino es prioritario para ella. Miriam Cedeño es una mentora en todo el sentido de la palabra. Es inspiradora, motivadora y consejera de todo aquel que se acerca a ella y demuestra determinación. Ha sido para mí un honor tener la oportunidad de plasmar su camino en la danza. Yo soy Miriam Cedeño y este es el camino que la danza me dio.